Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta noche de museos, en donde hemos convocado a dos especialistas con quienes vamos a conversar sobre un tema complejo y muy interesante, que es la indumentaria como patrimonio cultural. Esto en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y a propósito de la figura de Frida Kahlo asociada a la vocación del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y de quien en el acervo se resguardan dos textiles. Ellos son Octavio Murillo y Renato Camarillo, y antes de entrar en la conversación con ellos, les comparto una breve semblanza de su trayectoria. Octavio Murillo es licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es director de acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde también fue subdirector de conservación y jefe del acervo de arte indígena. En esa entidad se ha desempeñado como curador de la colección etnográfica y de las exposiciones institucionales, como gestor y museógrafo del Museo Indígena y como conservador de los acervos de imagen, sonido, audiovisuales y documentales. Anteriormente colaboró como restaurador en el Museo Nacional de Antropología y se ha desempeñado como docente de museología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Renato Camarillo es laboratorista químico por el Instituto Politécnico Nacional y egresado de la licenciatura en Restauración de Bienes Culturales Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su experiencia laboral se ha enfocado en el ámbito del museo y la conservación textil. Ha participado en proyectos de conservación, restauración y montaje en diferentes museos de México y el extranjero. Ha sido conservador comisario de exposiciones en Estados Unidos y Europa e impartido conferencias en Asia y Sudamérica. Es profesor de la asignatura El textil y la indumentaria tradicional mexicana como parte de la licenciatura en diseño textil y moda en Centro. Actualmente ocupa el cargo de restaurador especializado en el taller de textiles, artes decorativas y artes aplicadas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Bueno, pues muchas gracias entonces a ustedes por estar aquí con nosotros en la Noche de Museos, que quisimos en este mes en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hablando de textiles precisamente porque Frida Kahlo, pues en nuestro acervo hay una falda de Frida Kahlo, una falda y un zagalejo, y porque además pues es parte como de la vestimenta icónica de Frida Kahlo. Entonces, queríamos convocarlos a ustedes que son expertos para platicar sobre el tema, pero me gustaría empezar primero, antes de llegar a Frida Kahlo, pues con una pregunta un poco más abierta como para irnos metiendo en un tema tan interesante, tan complejo y con tantísimas aristas de discusión. Y es, pues, decirnos por qué la indumentaria es patrimonio cultural. ¿Quién empieza? Octavio. Pues a ver, va, perfecto. La indumentaria en realidad es una manifestación muy compleja del patrimonio cultural, no solamente es patrimonio cultural así a secas. Es patrimonio cultural por toda la carga intangible que está detrás de una creación, en este caso textil o asociados también, porque no necesariamente tiene que ser textil, parte de la indumentaria va a ser la joyería, los accesorios, un montón de cosas. Entonces, atrás de ese objeto hay una cultura, ¿no? Muy grande, ¿no? Muy fuerte, que tiene pues mucho trasfondo, tiene su propia historia y refleja una serie de concepciones que tienen que ver con la estética, la historia de las propias comunidades, la organización social, el conocimiento tradicional. Justamente la indumentaria, representada en su máximo material, digamos, por los textiles, representa de las tecnologías más complejas que hay en la creación artística. Digamos que tiene que ver, el conocimiento textil tiene que ver desde con un dominio de los recursos naturales que están disponibles en el medio ambiente y su transformación tecnológica hasta hacerse una ropa, ¿no? Por una parte es eso de la tecnología, que si quieren después abundamos un poco más en el tema de la tecnología, porque no es nada más el conocimiento tradicional del medio ambiente, sino todo el procesamiento de las fibras hasta convertirlas en un textil. Los procesos básicos pues son el hilado, ¿no? El tejido y las técnicas decorativas, ¿no? Hasta la confección de un textil, ¿no?
En todo eso, pues hay un montón de conocimiento, como les decía. La otra parte que es muy importante es pues todo el estilo y la apreciación estética que se tiene de un textil. Hay que recordar que el textil surge como un asunto de satisfacción de necesidades primarias para el ser humano, es cubrir la piel, ¿no? Y de ahí se fue complejizando, no nada más con esa finalidad práctica, digamos, pragmática, esa utilidad, sino que se fue complejizando hasta hacerse prenda pues progresivamente más ceremoniales. Hasta la fecha y en cualquier cultura, un textil denota el rango social de su portador, denota pues toda la carga simbólica que está atrás de una pieza, ¿no? Entonces, son diferentes cualidades que podemos atribuir al textil y de ahí que lo consideremos piezas pues ejemplares, digamos, del patrimonio cultural. ¿Por qué del patrimonio cultural? Porque finalmente, como otras manifestaciones, como puede ser la pintura o la escultura, pues nos hablan de una sociedad, nos hablan de esa tecnología, nos hablan de ese conocimiento colectivo, nos hablan de aportaciones individuales, ¿no? Entonces, por eso es que podemos hablar de los textiles y de la indumentaria en general como patrimonio cultural. No sé si Renato tenga otra aportación que a mí se me haya ido, pero bueno, de Fue muy entrada. puntual, pero podríamos concentrar los conceptos que atinadamente dijiste, Octavio, en que, bueno, pues realmente el textil y la indumentaria son documentos. Finalmente son candidatos a ser investigados, a ser revisados, a ser estudiados, leídos, justamente para entender todos estos conceptos que engloban y que encierran en su proceso de creación y también en su función dentro del medio social donde se utilizan. Pues sí, yo pensaba, otra de las preguntas que teníamos aquí era los valores que hay contenidos en el patrimonio textil de las comunidades indígenas, que ustedes ya a lo mejor pueden ampliarla un poco más, pero lo que concluyo de esta respuesta que me dan a la primera pregunta es si es un tema a veces mucho más complejo de lo que pensamos, es decir, no se trata únicamente de clasificar ciertos diseños, categorías, estilos, etcétera, sino que se traza toda una historia social, política, antropológica, etcétera, que reconstruye en buena medida pues el espíritu, la constitución de las comunidades indígenas, que tampoco necesariamente tendríamos que verlas como un todo, es decir, hay una inmensa diversidad y en esa inmensa diversidad hay muchas historias, y me refiero a historias que se entienden como la historia de una nación indígena, o sea, historia con una H mayúscula, por supuesto. Entonces, bueno, sí creo que es muy interesante si nos pueden decir un poco como cuáles son estos valores que se encuentran y nosotros como, es decir, como sociedad, cómo hemos avanzado en el reconocimiento y la integración de estos valores, como dividiendo a lo mejor estas categorías que de repente se hacen, yo creo que erróneamente, entre el arte con A mayúscula, el gran arte y todo lo que proviene de pues parte de esta gran universo diverso de creación artística que proviene de las comunidades indígenas. Bueno, pues aquí continuando. Los valores que le podemos asignar al textil, pues obviamente dependen de la corriente teórica o filosófica, digamos, con la que nos queramos aproximar a los bienes culturales. Dependiendo de esa manera en la que nos aproximemos, vamos a poder encontrar distintos valores que no son distintos entre otras formas de patrimonio. El que sea un textil indígena no quiere decir que vayan a ser valores distintos, ¿no? Sin embargo, bueno, para fines prácticos, yo sí vería un gran componente histórico en las piezas indígenas y dentro de ese componente histórico, una cualidad histórica fuerte que ya mencionaba muy bien Renato como un asunto de documento, ¿no? Va a sobresalir una cualidad que es la antropológica o etnográfica, para ser más precisos. Etnográfica quiere decir que describe a un contexto étnico, ¿no? Entonces, dentro de esa cualidad etnográfica podemos entender al textil como un producto de una sociedad o de una colectividad específica, y eso es muy importante para el caso de los textiles indígenas, porque como bien dices, Marisol, ahí dentro, o sea, de eso, pues podemos explayarnos a conocer a una comunidad, ¿no? De ahí que sea etnográfica esa cualidad.
Y histórica, porque obviamente los bienes culturales no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Sabemos que tienen un componente que les da sentido en un momento determinado y que eso tiene que ver con todo el desarrollo de una sociedad, ¿no? Y por otra parte, podríamos hablar de una inmensa cualidad estética, ¿no? Que ahí vamos a identificar a su vez varios valores, ¿no? A lo mejor los más importantes en el sentido del el textil indígena radican en su cualidad, por un lado, en los recursos técnicos, como artísticos técnicos que se ocupan para la producción, que como en el caso de una pintura, podrían ser el tipo de pincel, el tipo de pintura, la pincelada y demás. En el caso de los textiles indígenas, pues va a ser el tipo de hilo, el tipo de colorante, la propia, la torsión del hilo, el tipo de tejido, etcétera, ¿no? Que son como las cualidades técnicas de la obra, ¿no? Y esa en la comunidad a la que da origen, o sea, por todo el asunto del trasfondo estético de la pieza, ¿no? Y por otra parte, la cualidad iconográfica, ¿no? O sea, que pudiéramos también englobarla dentro de esta dentro de esta gran cualidad estética, ¿no? Y que esa nos hace un vínculo también con la propia cualidad histórica, antropológica, etnográfica de la pieza, porque no podemos explicar la iconografía, obviamente, sin el contexto cultural al que dio origen, ¿no? Entonces, de entrada, eso. Y en la segunda parte de la pregunta respecto al reconocimiento del textil como un arte, como lo que es, pues esto es muy heterogéneo en la sociedad, en la academia incluso también. Eh, sigue prevaleciendo, en opinión personal, esta división, pues hasta mi punto de vista absurda, entre artes mayores y artes menores, o entre arte y artesanía y demás. Pero bueno, si analizamos un textil indígena de una manera completa, integral, no vamos a tener que caer en esa discusión, porque finalmente vamos a reconocer todos los atributos que tiene por sí mismo el objeto. La valoración es muy variada, depende pues del bagaje cultural y de las concepciones que trae uno en la cabeza, ¿no? Para hacer una valoración o una discriminación, ¿no? De los textiles indígenas, ¿no? Pues entre más conocimiento y cultura hay por parte de una persona, pues va a ser menos la discriminación y más la valoración, ¿no? Y viceversa, ¿no? Eh, Lamentablemente, pues quien más discrimina, pues es quien menos sabe, ¿no? Por decirlo light. Y también, complementando lo que dices, Octavio, me parece que estos valores funcionales que hay alrededor de los tejidos, es decir, su uso dentro de las comunidades, ya sea pues, en expresiones de la danza, por ejemplo, rituales, de boda, por ejemplo, que son muy importantes dentro de su dinámica social. Y creo que esto complementa muy bien el reconocimiento entre los valores funcionales y los valores tecnológicos que para ser eh, pues precisos, en México, en toda Aridoamérica y Mesoamérica, se crean las más grandes tecnologías importantísimas, únicas, de esos pueblos que dan al mundo ejemplos maravillosos de este desarrollo tecnológico y conocimiento y dominio de materiales. Pues nosotros unimos esta plática al Museo Estudio Frida Kahlo justamente por Frida Kahlo. Pero sí creo que es un tema controvertido, incluso hablando de Frida Kahlo y el uso que le dio a la indumentaria. Hace poco escuchaba yo a Marta Turok en una conversación que tuvo con un periodista en la televisión, hablando sobre cuánto sabemos del uso, por ejemplo, ceremonial que tienen ciertas trajes y de qué manera los usamos nosotros. O sea, cómo como de repente pisamos terrenos que no conocemos e importamos ciertas cosas a nuestra vida cotidiana y a lo mejor no lo conocemos también. Yo creo que en el caso de Frida Kahlo, no, vaya, obviamente nos toca hablar de eso y me encantaría que nos platicaran un poco sobre, digo, antes de entrar en cuáles fueron los vestidos que usó ella, etcétera, una descripción a lo mejor más técnica, digamos, de lo que usó, pero ¿qué consideran ustedes que estaba detrás de Frida Kahlo cuando ella pues
tuvo la voluntad de recurrir a esta vestimenta y convertirla además en parte como de su, o sea, de este mito y de esta leyenda que construyó a través de su imagen. La indumentaria de comunidades indígenas definitivamente fue parte de eso. Entonces, no sé si ustedes han hecho esta reflexión y si la han hecho o la hacemos ahora, me encantaría que nos la compartieran. Sí, pues fíjate, Marisol, que tuvimos la oportunidad de hacer una colaboración, Octavio y yo, para una exposición que itineró en Brasil acerca de mujeres surrealistas y estaba integrada, por supuesto, Frida Kahlo, y una revisión del traje a partir de documentos históricos, fotografías o revisiones historiográficas para entender la construcción. Además, es muy importante comentar que desde el 2010 hay un estudio profundo acerca de la indumentaria de Frida a través de su guardarropa, que tiene que ver mucho con la construcción de la identidad y justamente con la necesidad de Frida Kahlo de expresarse. Entonces, Circe Nestrosa, que hizo una tesis sobre este tema en especial, propone que hay dos líneas muy importantes para entender el traje de Frida Kahlo. Por un lado, su condición médica, que de alguna manera pues va a determinar la situación del corte y de la confección de las prendas que ella va a usar y que va a sentir cómodas para su cuerpo, pero también esta otra parte del discurso que comunica a partir del uso de estas prendas tradicionales mexicanas. Según su tesis, según esta propuesta que hace Circe, el utilizar estos trajes o partes de trajes, porque vamos a ver a lo largo de su vida que cambia algunas cosas, que mezcla una prenda de un traje con otro, accesorios, diferentes elementos que para construir una estética especial, eh, pues es para dar reconocimiento a los pueblos, que realmente tiene estos valores contenidos en una época en donde vestirse de indio, bueno, pues era no muy bien visto, más bien era una época en donde la esfera cultural estaba luchando entre dos polos, entre darle identidad, este discurso que naciente del nuevo ciclo mexicano y el refinamiento, el buen gusto, la alta burguesía y todo esto. Entonces me parece que de ahí se puede entender estas dos vertientes y el traje de Frida, de donde se origina esa intención o de dónde nace ese interés por vestirlo. Sí, también hay que entender el contexto histórico en el que se desenvuelven Frida y Diego, bueno, en este caso ambos, ¿no? Que ya lo mencionaba Renato, pero me gustaría un poquito ampliarlo. A partir de 1921 tiene lugar en México un movimiento muy importante de una especie de nacionalismo, ¿no? Que va a ver en el campo mexicano, así se denominaba en las culturas que estaban en el campo mexicano, todos aquellos valores que van a dar identidad a este pueblo eh, que ha sido sacudido por la revolución y que requiere insertarse en el desarrollo, ¿no? Entonces, en el discurso artístico del país, pues es sumamente importante el momento porque es realmente cuando se aborda lo nacional y en este caso pues se voltea a ver a estos campesinos que pues, son indígenas en su mayoría, ¿no? Como como parte de la imagen necesaria para generar una reivindicación del país. Y en el caso del muralismo y otras artes, pues tienen un éxito rotundo, ¿no? O sea, finalmente no habría arte mexicano sin este momento, ¿no? Pero también el asunto de la revaloración de las artes populares, pues fue muy, muy importante a partir de ese momento. Ahora, Frida y Diego, insertos, digamos, en este contexto, desarrollan una propia corriente, ustedes lo saben perfectamente en el museo y muchos de los espectadores seguramente, de cambio de los cánones de belleza prevalecientes, ¿no? Y entonces dicen, es que la belleza está dentro de las comunidades, ¿no? Las concepciones de belleza que tienen que imperar en este país son las que están siendo generadas por las propias comunidades indígenas. Entonces, pues todas las piezas indígenas son realmente valoradas como arte por estos grandes artistas, ¿no? No nada más como una inspiración folclórica, ¿no? Sino como un saber y un arte propio de estas comunidades. Entonces, obviamente, al Frida vestir así, está
eh, irrumpiendo violentamente en el contexto al que ella pertenecía, ¿no? Diciendo, es que esto que yo traigo es arte, ¿no? O sea, entonces, ese es el contexto que le da también origen a esta revaloración, ¿no? Que Frida provoca a través de la ropa, ¿no? De esta elección de las piezas indígenas. Sí, es como una especie de acto político también, ¿no? O sea, es por un lado viene toda una corriente que a partir, también en los años 40 tiene mucho auge después de que Paul Westheim empieza a escribir, pues como incorporar al gran flujo de la historia del arte a partir de valores estéticos, meramente estéticos, el arte precolombino y una serie de cosas, pero para Diego Rivera y Frida Kahlo está, por ejemplo, la exposición de Genio y Figura que hubo en el Museo Estudio, que bueno, Renato estuvo ahí súper involucrado, obviamente. Para Diego Rivera también la ropa se convierte en un acto político. A lo mejor es menos visible que en el caso de Frida Kahlo, pero fue súper interesante ver cómo incorpora la mezclilla en el momento en el que Diego Rivera quiere pues asociarse a la clase trabajadora, al proletariado, o sea, como a toda esta ideología que él estaba promoviendo. Y un poco Frida Kahlo creo que hace lo mismo, o sea, es decir, hay detrás un gusto, sin duda, por supuesto, pero también hay un acto político. Y en esto, bueno, ustedes que conocen mucho mejor que yo, quizá el guardarropa de Frida Kahlo, ¿pueden platicarnos un poco como de la diversidad de este guardarropa? Es decir, ¿cuáles fueron quizás los trajes más, o las comunidades, de dónde vienen los trajes más icónicos que todos conocemos de ella? Un poco para ver también que detrás de eso, que también hay un discurso, ¿no? Hay como un discurso dentro del discurso al elegir quizás ciertas comunidades o cierto tipo de vestuario. Sí, en diferentes colecciones y también hay afortunadamente ya publicaciones que abordan este tema, se distinguen piezas muy emblemáticas, incluso ya de poco uso o un par de técnica perdida, donde principalmente pues, se pueden observar rebozos que ella siempre utilizó, era muy común en la época, rebozos de muy buena calidad, de muy buen colorido, que se conservan en buenas condiciones hasta la fecha. Por ejemplo, recuerdo algunos rebozos de Aranza, de Michoacán, también nos podrá aportar o sumar un poco más acerca de las técnicas que son maravillosas. Pienso también, por ejemplo, en piezas de Michoacán, mucha joyería Mazahua, hecha en plata, también aderezaba estos trajes con joyería prehispánica, con chichihuites, que, bueno, se sabe que Diego Rivera comerciaba con con algunas piezas arqueológicas que iba sumando a su colección y que finalmente se resguarda la mayoría en el Museo Nahuacalli. Pero de prendas también puedo hablar sobre huipiles mazatecas, pues por supuesto el traje tan icónico que es el traje zapoteco de Tehuana, de la región del Istmo de Tehuantepec, que es lo que realmente identifica la estética, la figura de Frida Kahlo, y que también un poco retomando lo que platicaba de la tesis de Circe, tiene que ver justamente con la geometría del huipil, el cuadrado tal cual del corte del huipil. Recordemos también que Frida usaba constantemente ortopedia, o los cortes de yeso, o de cuero, o de aluminio, que siempre tenía que apoyar su cuerpo. Entonces, esto facilitaba también estos movimientos y finalmente ella siempre estaba sentada, haciendo sus actividades, pintando o acostada. Entonces, bueno, el traje de Tehuana no solamente se convirtió en esto que bien y atinadamente dices, Marisol, que es un acto político, sino también en un acto reflexivo de la belleza que también tiene el traje, que es un traje precioso, espectacular, que también tiene que ver directamente y hay una relación muy grande comercialmente hablando. Por ejemplo, el tipo de telas que se utilizaron en esta época, los solanes, pues, materiales para construirlo, este tipo de hilos, el acabado satinado de los hilos. Hay una idea también de esta belleza aderezada con la riqueza de estos materiales y de la importancia que tuvo esta región del país para los zapotecos. ¿Cierto, Octavio? Cierto, sí. No nada más de la parte zapoteca del istmo, ¿no? Frida realmente colecciona y usa
piezas de muchos otros pueblos indígenas de Oaxaca y, como ya decía Renato, también de Michoacán. También hay piezas de Puebla, de diferentes pueblos, ¿no? Principalmente nahuas. En fin, pues sí, Frida tiene todo ese gusto. A lo mejor su predilección, bueno, pienso en voz alta, ¿no? Que a lo mejor su predilección por las piezas Vinizá o de los Vinizá son justamente los zapotecos del istmo de Tehuantepec, se da por ser una cultura que desde la época prehispánica había sido bastante dominante, ¿no? Digamos, mayoritaria en la región, uno de los, además, bueno, los zapotecos en sí mismos son una de las macroetnias de México, ¿no? Digamos, como son un pueblo con una gran cantidad de personas, ¿no? Y en particular la variante del istmo de Tehuantepec, pues está representada en la actualidad, por ejemplo, por más de 500,000 de personas, ¿no? Entonces es una población muy, muy grande, que además es una población que impone su cultura entre otros pueblos. En esa región del Istmo no solamente tenemos a los Vinizá, ¿no? También tenemos mijes, tenemos chontales, tenemos guaves, ¿no? Que están conviviendo ahí en esta región. Bueno, guaves no me gusta decirles, ellos se denominan icots, ¿no? Entonces, que finalmente ellos impulsaron un modelo propio de cultura, ¿no? Que desplazó a los otros modelos incluso, ¿no? Entonces, a lo mejor pienso que por eso Frida se inclinó tanto por esa ropa. Además, bueno, lo que ya decía Renato, de las características corporales, ¿no? Sí, porque digo, no sé si sea cierto o no. Hay una fotografía en el archivo de Frida Kahlo en donde aparece su mamá vestida de tehuana. Es una foto como de unas niñas. La mamá aparece vestida de tehuana y Frida Kahlo la señala y pone mamá ahí junto. Entonces, por un lado, creo que hay como una identidad familiar también. Y por otro lado, digo, no sé si esto sea verdad o no, pero creo que también, pues, esta idea de que el pueblo, o sea, que en Oaxaca hay este matriarcado, o sea, no sé si Frida Kahlo también desde ahí utilizó el traje de tehuana, pues como para reafirmar también una especie de reconocimiento a la vida matriarcal, al trabajo de las mujeres, etcétera. Yo no estoy diciendo que Frida Kahlo con eso haya sido feminista, porque creo que es otra discusión, sino la forma en la que ella seleccionó, quizá, claro que tenía que ver con la familia o con haberse identificado con su mamá por esa fotografía, por lo que fuera, pero también por pues como la fortaleza, la imagen tan imponente de la tehuana y todo lo que significa en cuanto a su organización social, al matriarcado, etcétera. ¿Creen ustedes que hay detrás de eso, está detrás también en Frida Kahlo? Yo creo que sí, en parte, aunque digamos que a nivel etnográfico no se demuestra un matriarcado como una forma de organización familiar y social. Sí es una cultura mucho más abierta en este sentido, donde la mujer tiene mucho mayor peso, ¿no? Las tecas, como se denomina a las tehuanas, que además son las que preparan las delicias culinarias y demás, de la región, pues son mujeres que, además de estar dedicadas al rol tradicional mesoamericano que ha tenido la mujer por tantos siglos, pues son las que se dedican al comercio, son las que dan la cara. Efectivamente, sí hay un asunto de predominancia o de importancia de la mujer en la sociedad vinizá, ¿no? O sea, sí hay como esa predominancia. Y bueno, pues sí, seguramente se sintió identificada. Y no nada más eso, pues también el asunto, por ejemplo, de la apertura al tercer género, en este caso de los mushes, pues sí son cosas muy exclusivas de esta sociedad vinizá, ¿no? A lo mejor puede que haya sido. Y sí, como dices, también la parte familiar, el antecedente familiar de Frida, pues seguramente también le resultó importante. Y el contacto que tuvo con otros artistas que iban y venían, ¿no? O sea, el propio Andrés Enestrosa en el campo de las letras, ¿no? Miguel Covarrubias y Rosa Rolanda, que iban y venían, y que de ahí además suponemos que Frida
hacía intercambio de cosas o compraba directamente las piezas, o la gente que le llegaba a tocar a la puerta directamente a Frida para venderle cosas muy diferentes, desde loza del Estado de México, para su cocina, hasta seguramente algún tipo de textil, no sé si ismeños en específico, las propias relaciones sociales que tenían Frida y Diego, con anticuarios como Frederick Davis y coleccionistas importantes de la primera mitad del siglo XX con las que seguramente se hizo de muchas cosas. Y sí, no existía como un inventario etnográfico o artesanal de México tan depurado como hoy lo conocemos, ¿no? No eran todos los pueblos los que se conocían. Yo me pregunto si Frida y Diego alguna vez conocieron una cesta pápago, ¿no? Del norte de México. La verdad es que no creo, ¿no? Pero los textiles de esa región, pues desde el siglo XIX que había, con todo el impulso que habían dado estos viajeros, y todo el interés que se había despertado en la región por un creciente comercio, las vías de ferrocarril, en el siglo XX, pues el desarrollo de la industria petrolera, etcétera, ¿no? Pues sí generaron como mucha apertura de esta zona y una capacidad comercial muy grande también de esta zona. Ahí llegaban los encajes más finos de Europa, con los que se hacían estos hermosos solanes, ¿no? Estos resplandores y demás, ¿no? Y las telas, los terciopelos de seda y demás. Pero también de ahí salían muchos, o sea, tenemos dos núcleos comerciales importantísimos en la primera mitad del siglo XX, bueno, creo que durante todo el siglo XX, que son Juchitán y Tehuantepec, ¿no? Dos núcleos comerciales muy, muy importantes del estado de Oaxaca. Entonces, pues toda esa apertura, claro que a Frida seguramente le interesó, ¿no? Y claro que era visible en esos tiempos. La mamá nació en Oaxaca, ella era González de la familia oaxaqueña, entonces justamente Marco Kurok en esta primera aproximación que tuvo a la colección de ropa de Frida Kahlo, del Museo Frida Kahlo Casa Azul, brindó un avance importantísimo en la clasificación, en el reconocimiento de estos objetos, denominando no solo su nomenclatura, sino su materia prima, su posible época, identificó muchas piezas con archivo fotográfico, etcétera, pero seguramente Frida encontró un lazo especial también con las tehuanas, no solo, porque ella no visitó, ella no hay registro de que haya ido al Istmo de Tehuantepec, y seguramente estas relaciones que menciona Octavio fueron los proveedores de toda esta riqueza textil de Frida, porque se puede ver desde culturas del occidente hasta culturas del sur. Tiene guanengos michoacanos, recuerdo también, por ejemplo, unos maravillosos deshilados del centro del país, tiene cosas realmente interesantes que, pues por sus mismas limitaciones, seguramente eran obsequios o compra de mercados. Rebozos de Tenancingo, hay buenos ejemplos. Bueno, una diversidad bastante importante. Bueno, y a lo mejor esta era una pregunta como para empezar la conversación, pero va a ser la pregunta con la que cerramos la conversación y a lo mejor nos quedamos con el pendiente de hacer una plática solamente de esta que les quiero preguntar. Nos quedan unos minutos, pero Frida Kahlo, que ha sido como esta bandera de muchísimos grupos, ha sido apropiada por grupos feministas, etcétera. ¿Creen ustedes que en porque digo, claro, vivimos en un momento en donde hay una enorme discusión en torno a al pensamiento colonial impuesto, pues en países que tienen la enorme diversidad que tiene México, por ejemplo, y cómo son esas relaciones de poder entre unos y otros, ¿no? ¿Creen que Frida Kahlo, su imagen, la memoria que tenemos de ella y su asociación, pues a la indumentaria que proviene de los pueblos indígenas, ayuda o no ayuda a este proceso que estamos viviendo, en donde estamos como volviendo a discutir de qué manera hemos pues convivido en sociedad un país tan diverso y tan complejo como México? Bueno, en mi opinión sí ayuda. Finalmente, Frida como bandera del país hacia el exterior, que lo es indiscutiblemente, pues ha sacado esta indumentaria fuera de las fronteras, ¿no?
puede que no sea totalmente fructífero, porque finalmente no está dando a conocer los valores propios de la indumentaria, ¿no? Toda la concepción que está atrás de estas prendas, ¿no? Sin embargo, pues a nivel de imagen creo que es muy importante, ¿no? Eh, en México hay o sea, hay muchas maneras de ver todo esto, ¿no? Depende del contexto de cada quien, ¿no? Finalmente sí hay gente que quiere usar piezas tradicionales, las usa en la medida de sus posibilidades, porque hay que también pensar que las artes, digamos, tradicionales de México, que son eh, más tradicionales y que están hechas con las técnicas más antiguas, no son piezas de un acceso masivo, ¿no? Porque la producción es limitada y los precios no necesariamente son bajos, ¿no? Por otra parte, tenemos toda esa parte de los mercados que venden una producción artesanal más amplia, que sí es más accesible y que la gente viste, ¿no? Y quiere usar. Pero finalmente sí, creo que mucho de lo que se conoce de la indumentaria mexicana es a través de Frida, ¿no? Sí, también coincido con Octavio. Me parece que ha sido una embajadora de México en el mundo y que gracias a su imagen y a su trabajo y a lo que se ha desarrollado alrededor de su propia imagen, ha permitido también que otras personas y otras culturas en otros lugares puedan reflexionar al respecto. Bueno, pues ya nos quedan 2 minutos, con lo cual la verdad no quisiera abrir más esta conversación que siento que podría durar horas. No saben cómo les agradezco a ustedes, que son dos grandes expertos. Renato, siempre ligado al museo de mil maneras. Octavio, ojalá te tengamos allá también para poder seguir hablando. Yo creo que este tema, la verdad, da para muchísimo. O sea, creo que es además algo muy vigente en lo que estamos discutiendo y que deberíamos, pues, de colocar al museo como un espacio abierto a diálogos así. Entonces, pues ya, ojalá tengamos la oportunidad de invitarlos pronto a estar ahí cuando podamos. Mientras, por acá, de verdad, muchísimas gracias por esta noche de museos que nos han regalado. Y pues bueno, estamos en comunicación. Gracias de verdad a los dos. Buenas noches. Un gusto, Marisol. Buenas noches a todos y eh, encantador todo. El museo es de mis favoritos. Gracias, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Renato. Pues adiós, muchísimas gracias. Bye, bye. Gobierno de México.